Bien. Cuando gustes. Sí, sí. Estoy solucionando que la primera diapositiva la tengo que pasar en forma manual. Con siguiente. Y ahora arranco. Bien. Entramos en la temática generadores de vapor, es la última de la asignatura. Le damos bastante importancia a esta temática, básicamente porque en la industria de procesos generalmente se van a encontrar calderas para producir vapor saturado para calefacción en alguna etapa del producto, que si bien esos generadores de vapor o esas calderas no van a estar asociadas a una máquina térmica, ¿sí? Como lo hace un generador de vapor en una central termoeléctrica, va a ser un dispositivo visto frecuentemente y que van a estar no operándolo, pero en muchos casos gestionándolo en cuanto a mantenimiento, operación y control. ¿Sí? Entonces, en esta asignatura vamos a ver generadores de vapor, tanto para vapor saturado como para vapor sobrecalentado. ¿Sí? Y para arrancar el tema, vamos a empezar a ver alguna terminología, ¿sí? Que está descrita en una norma IRA, ¿sí? Y que quede claro todos estos términos para cuando hablemos y demos la respuesta pertinente, tengamos claro de lo que estamos hablando, ¿sí? La primera definición que establece esta norma es la definición de caldera, que es la superficie donde se da el intercambio de calor. A eso se llama caldera. Otro término para describir es la superficie de calefacción, que es un parámetro característico de los generadores de vapor o de las calderas, que es la superficie de intercambio de calor, medida del lado de los gases de combustión. Acá viene la tercera definición, a qué llama la norma generador de vapor. Y vamos a romper el mito que generador de vapor es lo mismo que hablar de caldera de vapor, ¿sí? Cuando nos referimos a caldera de vapor es solamente la superficie de intercambio que produce el cambio de estado del agua, ¿sí? Ahora, si a esa caldera yo le agrego otra superficie de intercambio como sobrecalentadores, recalentadores, economizadores y precalentadores de aire, ya ese dispositivo cambia a generador de vapor. Por lo general, cuando estamos hablando de un dispositivo asociado a una turbina de vapor, vamos a hablar de un generador de vapor, y cuando hablemos de un dispositivo que genera vapor saturado para proceso, vamos a hablar de caldera. Después habrá diferentes posiciones y que digan que las cosas al revés para ellos, discusiones, pero esto es lo que dice la norma y nosotros nos vamos a regir con esta terminología. Vamos a ver un poco más de definiciones, ¿sí? ¿A qué se llama vapor normal? ¿Sí? Esto es para estandarizar las condiciones del agua al ingreso del generador de vapor y poder describir la capacidad de producción siempre y cuando teniendo en cuenta las condiciones iniciales del agua, ¿sí? Entonces, la producción de vapor de un generador, ¿sí? Que seguramente vendrá en kilogramos hora, caballos vapor, kilowatt, ¿sí? Va a tener que expresar, además de esa capacidad, las condiciones del agua al ingreso del generador o de la caldera, ¿sí? En función de esas condiciones iniciales va a ser la capacidad de generación del dispositivo. Otra definición que está en la norma, y ustedes ya vienen trabajando desde el comienzo de la asignatura, es la que llamamos el rendimiento de caldera, que es la relación entre la energía que se entrega al agua y la energía que se desprende del proceso de combustión. Vamos a seguir hablando un poco de rendimiento en las próximas filminas. Ahora les voy a hablar un poco de cómo se construyen estos dispositivos. Comentarles que hay códigos, ¿sí? Ya establecidos, son dispositivos que se vienen produciendo desde el año 1800. Anteriormente producían muchos accidentes. Eso hizo la necesidad de estandarizar y de registrar todos los procesos de producción de estos dispositivos para minimizar los riesgos en la operación futura de la caldera o del generador, ¿sí?
Uno de los códigos de diseño más conocidos de origen americano es el ASME, ¿sí? Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. Hay otros códigos de referencia, pero todos estos generalmente están asociados a un área geográfica del planeta. Habrá códigos TRD si voy a Alemania, también códigos ingleses y códigos japoneses. Muchos de los códigos europeos se están unificando, y cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, ASME, que es muy utilizado, tiene la filosofía de hacer generadores robustos, toscos, donde hay espesores importantes de material, ¿sí? Pero eso me permite usar materiales de no tan buenas prestaciones o características, ¿sí? En cambio, los códigos europeos tienden a tener tensiones admisibles en el material más altas, porque la calidad del material lo es, ¿sí? Y con eso logran espesores menores. A ver, son filosofías de diseño, todas funcionan y todas están más que probadas. Cada ente que genera estos tipos de códigos, ¿sí? van a generar códigos de fabricación, de construcción, ¿sí? ASME tiene códigos, la sección 1 es para calderas a presión, la sección 4 son para calderas de calentamiento, que no generan grandes presiones. Después hay otras secciones que están para recipientes a presión, o sea, todo lo que sean tanques sometidos a presión. Bueno, son códigos con reglas distintas donde hay recetas para construir los distintos dispositivos. En la temática de esta asignatura vamos a hacer referencia a la sección 1, porque estamos hablando de calderas a presión. Si ustedes están en instalaciones neumáticas, seguramente para el acumulador de aire comprimido van a estar trabajando con el procedimiento de construcción que se describe en la sección 8. ¿Sí? Estos códigos de construcción no pueden existir solamente y ser condiciones necesarias y suficientes para construir un dispositivo, tienen que estar complementados por otros códigos, ¿sí? Que suministran datos a los tres primeros, ¿sí? Eso se llaman códigos de referencia. Dentro de los códigos de referencia van a encontrar secciones donde se hablan de las características de los distintos materiales, ¿sí? Que voy a poder utilizar para construir estos dispositivos. Habrá códigos de referencia en cuanto a ensayos no destructivos, otros que me van a hablar sobre las recomendaciones para el mantenimiento y operación de los mismos, ¿sí? Otros me hablarán de los procedimientos de soldadura, y todos los códigos de referencia van a asistir a los códigos de construcción, y así el taller metalúrgico, con todos estos códigos, va a poder desarrollar el producto, ¿sí? Bien, eso a nivel internacional. ¿Qué hay a nivel nacional? Bien, el marco regulatorio para estos dispositivos generadores de vapor tiene alcance provincial, ¿sí? Cada provincia puede tener su legislación para controlar el funcionamiento de estos recipientes a presión con fuego. Esa es la categorización que recibe el apartado de la norma, y las calderas caen dentro de ellas, ¿sí? Para ser considerado un recipiente a presión con fuego, bueno, acá no está en la filmina, pero eso se determina en función del volumen del recipiente sometido a presión y de la presión absoluta que está sometida. Si la presión o el volumen son muy bajos, caen fuera de esta norma, pero por lo general toda caldera le cae la ley, ¿sí? La ley la hace cumplir el organismo provincial para el desarrollo sostenible en la provincia de Buenos Aires, y generalmente las provincias que tienen polos industriales interesantes tienen su normativa similar a la que tiene la OPDS, porque generalmente cuando hay faltante de normativa, uno toma algo que esté reconocido, que ya esté probado, y lo asume, ¿sí? Y después, luego se pone a desarrollar su propia normativa. Pero por generalmente eso acá no sucede, y se toman normativas extranjeras, ¿sí? Bien, ¿qué dice como interesante la legislación que hace cumplir la OPDS?
Fíjense en cuanto a código de diseño. El apartado C dice que el diseño y construcción de los generadores de vapor deberán responder a normas reconocidas internacionalmente. ASME, TRD, IRAN, ACTM, DIN. Básicamente dice que los generadores de vapor que se instalen en Buenos Aires tendrán que estar construidos con algún código de referencia que esté comprobado y aceptado por la sociedad. Nada más que eso. ¿Sí? Argentina no ha desarrollado su propio código de fabricación y operación de estos dispositivos. ¿Sí? Bien, el apartado B dice que lo que estuvimos viendo en las dos primeras filminas, se utilizará la norma IRAN IAP 2505 para definir y clasificar las partes y accesorios de una caldera. ¿Sí? Por eso, básicamente son definiciones, y la intención de esta clase es describir las distintas partes o componentes de un generador de vapor, para luego ver en la semana próxima cómo se opera, cómo se controla las calderas o los generadores de vapor. ¿Sí? Bien. Eso en cuanto a código o diseño de fabricación. Tengan en cuenta que cuando hablamos de código de diseño y de fabricación, en el país básicamente da ese apartado que uno, cumpliéndolo, ya puede instalar su caldera. En otros países, donde la legislación es un poco más estricta, donde hay otros actores en juego como seguros, como agencias de seguridad, esto de tener una caldera construida con determinado código es condición obligatoria. ¿Sí? Uno no puede dejar librado al azar el fabricante, el proceso de fabricación y de diseño de un generador de vapor. Acá en la Argentina eso está mucho más relajado y uno tal vez pueda conseguir una caldera usada que no se sabe bien cuál es su origen y ponerla en operación. ¿Sí? Una caldera que no estaba operando durante un determinado tiempo y se adquiere y no se sabe bien cuál fue el origen, lo que se hace es hacerle un estudio de vida remanente, se mide básicamente espesores y el estado general de la caldera, de todas sus partes, y se evalúa cuál es la vida remanente del generador de vapor y si es posible ponerlo en marcha. Muchos de esos estudios de vida remanente dan como resultado que el generador de vapor es inviable y hay que destruirlo. ¿Sí? Bien, eso en otros países más serios no se da porque todos los generadores de vapor están diseñados con un código determinado que tiene una trazabilidad y uno puede saber cuál fue, ¿no?, los distintos procesos de fabricación, los diferentes dueños, las diferentes tareas de mantenimiento, tiene como una trazabilidad y puede garantizar de la mejor manera las condiciones de la caldera. ¿Sí? Bien. Bien, pero para identificar cada generador de vapor, el fabricante instala una placa. ¿Sí? Una placa es como si fuera la chapa patente del auto, y si esa placa se pierde porque a alguna persona le encanta el bronce o le encanta hacer un poco de daño y la quita, ¿sí? Acá en Buenos Aires está obligado a poner una placa de identificación sustituta, ¿sí? Hecha por un personal idóneo, donde pueda describir las características principales del generador de vapor. ¿Sí? Bien, veamos. Puede haber placas de identificación prehistóricas con pocos datos. ¿Sí? Placas, esto está sacado de internet, pero mostrarle un poco las variables que están en juego, que la vayan registrando ustedes. Siempre van a haber presiones de trabajo, presiones de diseño. ¿Sí? Fíjense que acá dice, acá sí describe, especifica cuál fue el código de diseño, esto es un código británico de diseño. ¿Sí? Y hasta dice cuál es la autoridad de inspección. ¿Sí? Vamos acá a la Argentina, una fábrica argentina de caldera, que ya no está más porque ha cerrado por cuestiones económicas. ¿Sí? Esta es la caldera que está, esta es la chapa de la caldera que está en ruta 6 y 8, en una fábrica de sidra. ¿Sí? Fíjense cuáles son los parámetros principales que caracterizan un generador de vapor. ¿Sí? El tipo de generador, si es humo tubular, lo vamos a ver a continuación a qué se refiere este término. El número de fabricación, el modelo, la presión de trabajo,
cuál es la presión de trabajo nominal de este generador con cuál fue diseñado, cuál es la presión de diseño que soporta, generalmente la presión de diseño es mayor que la de trabajo normal. Fíjense que acá aparece producción de vapor normal, o sea, acá el fabricante indica cuántos kilos hora de vapor se generan, en este caso vapor saturado, ¿sí? Pero este término normal indica las condiciones de ingreso del agua para hacer el cálculo de la producción, ¿sí? Abajo hay otro parámetro que también mencionamos y definimos, que es la superficie de calefacción. De alguna manera la superficie de calefacción está relacionado con la producción de vapor, ¿sí? La mayor superficie de transferencia de energía aumenta la capacidad de generación de vapor. El año de fabricación y algún tipo de producción en condiciones de pico. Pero todo generador de vapor va a tener asociado una placa de identificación. Vamos a entrar un poco a clasificar estos dispositivos, ¿sí? Edu, ¿te puedo consultar algo antes? Sí, adelante, Diana. Con respecto al rendimiento, que veo que en las placas de todas formas no aparece, pero hoy como definición aparecía rendimiento de caldera, no de generador de vapor. ¿Puede ser? O sea, Bien, a ver, vamos a la definición. Claro, a veces, mira, Diana, vos me hiciste a recordar algo que a mí son dudas que uno sigue aprendiendo y se tiene que buscar la respuesta. Acá la norma dice, es lo que dice la norma, ¿no? Hay que leer e interpretarlo de la mejor forma. Es la relación de cantidad de calor absorbido por el vapor, la energía que absorbió la masa de agua, ¿sí? Dice, en calderas de agua caliente, cantidad de energía liberada en una hora por la combustión, indicando el poder calorífico utilizado. Es lo que dice la norma. Ahora, hay diferentes formas de interpretarlo. Yo podría preguntarte si es la energía liberada por la combustión o la energía contenida en el combustible. ¿Recuerdan ustedes en saque que no toda la energía que tiene almacenada el combustible se libera en el proceso de combustión? claro. Entonces, como te surgen esas dudas de interpretación, ¿sí? A mí me surgió, cuando leí esta definición el otro día, dije, pucha, viendo lo que dijo Saque, ¿qué pongo abajo en el denominador del rendimiento? La energía, o sea, disipada por el proceso de combustión o la energía acumulada en el combustible. Acá habla de poder calorífico, entonces yo la asociaría a la contenida en el combustible en forma de energía química, ¿sí? Pero sabemos que no es la misma liberada en el proceso de combustión. No sé cuál era tu pregunta, no me quedó clara tu pregunta, pero estas diferencias en interpretación de las definiciones surgen, ¿sí? No sé si contesté tu pregunta, Diana. No me quedó, no recuerdo, Sí. no retuve tu pregunta, ¿sí? Yo lo que te consultaba es porque hablábamos de que el generador de vapor es la caldera, más el economizador, más el Bien, vaporizador. perfecto. ¿Todo eso está metido en el rendimiento también? Y la pregunta te la puedo responder cuando Flavia te preguntaba el rendimiento en un ciclo ranking con recalentamiento. Fíjate qué colocas en el numerador, ¿sí? Y ahí creo que va a quedar contestada la pregunta. O sea, te acordás que en el numerador va la energía que absorbe el agua en la caldera, en el sobrecalentador y en el recalentador. O Claro, por sea, eso. Yo eso lo habría tomado como definición de rendimiento de generador de vapor, no solo de exactamente. caldera. Bueno, acá habla de rendimiento de caldera. Si yo tendría a un generador de vapor, tendría que incluir todos los intercambios térmicos que se dan en el resto de las superficies. ¿Sí? Perfecto, era eso. Gracias. No de nada. Bien, volvemos un poquito adelante. La primera clasificación que vamos a encontrar en estos tipos de generadores son pirotubulares y acuatubulares, ¿sí? La diferencia principal es las corrientes de fluido por donde circulan, ¿sí? En las pirotubulares o humotubulares, que son sinónimos, los gases de combustión circulan por el interior de los tubos de transferencia, y en las acuatubulares, lo que circulan por dentro de los tubos es el agua. Y por la parte exterior, los gases de combustión. Fíjense acá que cuando considero el área de calefacción en las pirotubulares y en las acuatubulares, el área de transferencia cambia, ¿sí? En las pirotubulares es el área interior de los tubos y en las acuatubulares será el área exterior de los tubos de transferencia térmica. Bien, acá tienen fotos ya, pasando a generadores reales.
¿sí? La geometría común de un generador humotubular tiene esta forma para producir vapor saturado, y una de las formas que puede tener un generador acuotubular para vapor saturado es la que está abajo a la derecha, ¿sí? Igual quédense tranquilo que vamos a ver a posterior. Hoy vamos a hacer hincapié en las calderas acuotubulares, ¿sí? Y la semana próxima en las humotubulares. Bien, y hablamos un poco de rendimiento. Vamos a entender un poco cómo es la curva de rendimiento en función de la carga de una caldera, ¿sí? A la caldera le pasa algo similar al auto. No tiene el mismo rendimiento del motor de combustión interna en cualquier régimen de marcha, ¿sí? Eso lo vieron cuando vieron con Juan las curvas del motor. Bueno, el rendimiento de la caldera, ¿sí?, es máximo para cierto nivel de carga. Estamos hablando del 80% del caudal nominal de vapor, ¿sí? Todo el diseño se basó en esa condición de trabajo, pero no quiere decir que la caldera esté trabajando todo el tiempo en este punto, ¿sí? Si es una caldera que está sobredimensionada, el punto de trabajo va a estar hacia la izquierda. Si es una caldera que está subdimensionada, que está todo el día prendido, entregando el máximo de vapor, va a tender a estar hacia la derecha, ¿sí? Entonces fíjense la importancia de seleccionar en forma correcta la oferta de vapor de la caldera a la demanda del sistema. ¿Sí? ¿Quedó claro la curva expresa? Esto tiene que ver con las velocidades de los fluidos, el tiempo de residencia de los gases dentro de la caldera, los mecanismos de convección y radiación de transferencia de calor que se dan dentro de la caldera, ¿sí? La caldera no responde de la misma manera a diferentes estados de carga. Bien, si hablamos un poco sobre el rendimiento de caldera, les tengo que decir que un rendimiento de caldera típico es el 80-90%. Esos son los rendimientos aceptables en calderas de vapor o generadores de vapor, ¿sí? No tienen para nada rendimientos bajos, ¿sí? Aprovechan casi toda la energía. Se podría seguir mejorando el rendimiento con otras técnicas, pero que no ameritan por la complejidad en la instalación, ¿sí? Pero fíjense en que acá estamos hablando de rendimientos térmicos en base al poder calorífico inferior, ¿sí? Acá estamos hablando solamente de calderas humotubulares, pero el rendimiento no varía sustancialmente en calderas humo y acuotubular, ¿sí? Ambas tienen rendimientos similares, no es una diferenciación. Uno diga, bueno, si quiero alto rendimiento voy a un humotubular, y si quiero un bajo rendimiento voy a una acuo. Las dos andan en el mismo nivel, y esos niveles rondan entre el 80 y 90%. Rendimientos más bajos son calderas de baja eficiencia. Bien, y acá quería hacer una mención. Por lo general la bibliografía de calderas gasta más de la mitad del papel en hacer la historia de las calderas de vapor. Y empiezan a hablar un relato de las locomotoras del año 1800, Revolución Industrial. Y van a encontrar mucha bibliografía que empieza a hablar de las calderas más básicas, primitivas, y terminan con las calderas actuales, ¿sí? Voy a evitar toda esa historieta, ¿sí? Pero de alguna manera tenía que contar esto porque en la tabla de abajo a la derecha aparecen calderas humotubulares y acuotubulares, ¿sí? Y dentro de las pirotubulares, que fueron las que primero se diseñaron, aparecen caldera escocesa, locomóvil, mixta, ¿sí? Tambores. La verdad que no tengo detalles, no les puedo dar detalles de este tipo, porque la verdad que no los conozco. Siempre voy a hacer referencia al diseño actual de calderas humotubulares, ¿sí? Que son las calderas que se mencionan como un paso, 2 pasos, 3 pasos, o 3 pasos con economizador, ¿sí? Y abajo voy a tener una lista de distintas calderas de acuotubular. Tampoco vamos a entrar en esta clasificación menor, ¿sí? Lo que quiero que extraigan, la idea que quiero que extraigan de esta tabla es, primero, los niveles de presión que pueden generar una u otras, ¿sí? Fíjense, las calderas humotubulares están limitadas a bajas presiones, no más de 20 bar, por una cuestión constructiva de resistencia mecánica, y producciones de vapor también limitadas. Mientras que las acuotubulares pueden solapar estos niveles de presión y producción, pero también extender su escala a presiones
10 veces mayores y producción de vapor más que 10 veces, ¿no? Estamos hablando de 2 órdenes de magnitud, ¿sí? 100 veces más. Entonces, fíjense en las limitantes que tienen una y otro tipo de calderas, ¿sí? Y otra diferencia que hay que marcar acá es este coeficiente de vaporización, ¿sí? Que describe cuántos kilos hora de vapor se producen por metro cuadrado de superficie de calefacción. Que acá arriba está puesto de forma similar, ¿sí? Acá en la tabla superior le dicen liberación superficial, pero las unidades son exactamente las mismas. Fíjense que una caldera homotubular por metro cuadrado de superficie de calefacción está produciendo del orden de los 20 a 50 kilos de vapor por hora, mientras que en una caldera acotubular, en la misma área de transferencia, se está produciendo, ¿sí?, un orden de magnitud mayor que en la caldera homotubular. O sea, la tasa de transferencia de energía por unidad de superficie que se logra en calderas acotubulares son mínimamente 10 veces mayores que una humotubular, ¿sí? Crean bien que por todas las limitaciones que tiene la humotubular, ¿sí?, más allá de eso, es la más utilizada para vapor de calefacción industrial, ¿sí? Porque todo lo que mencioné son desventajas o limitantes, pero tiene otras ventajas que pesan más aún que estas que estoy mencionando, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar, Dale, Santiago, adelante. no para casos como turbinas de generación, eh, sino para casos más cotidianos, ¿en cuándo se puede llegar a usar la acuatubular? Porque he visto en algún lado alguna más chiquita. Bien. No, perfecto. Yo no estoy diciendo... Bien, si ustedes ponen a ver los niveles de presión y de generación, van a deducir que las acutubulares se utilizan para generación eléctrica, termoeléctrica, y es cierto, ¿sí? Los generadores de vapor para generación termoeléctrica son exclusivamente acotubulares. Para vapor de proceso, cuando las presiones rondan máximo 20 bar, ¿sí?, y producciones de vapor bajas y calidad de vapor saturado, ahí compiten cabeza a cabeza la aspirotubular y la acotubular, ¿sí? No quiere decir que la acotubular es para generación termoeléctrica y para vapor de proceso la aspirotubular. Las acotubular compiten tanto en generación eléctrica, son exclusivas, no compiten porque esa tecnología es la que se tiene que utilizar, pero para vapor de proceso de baja presión sí compiten aspirotubulares con las acotubulares. Es más, si ustedes van a la Serenísima, los generadores de vapor que tienen son una combinación de acuo y humo tubular, y todos aportan a la misma línea de vapor. ¿Sí? No Ok, sé si gracias. Dale. Sí. Bien, vamos a hacer una clasificación un poco más detallada, no solamente a humo o acuo tubular, y vamos a marcar las que son de mi interés, las que ustedes van a ver en el 99% de los casos, ¿sí? El resto serán geometrías o tipos de calderas más particulares que van a ver con menor frecuencia o no, directamente no la van a ver. A mí me interesa que le quede claro, las calderas humotubulares, que son de hogar interno, con combustible líquido o gaseoso, ¿sí?, que son las más utilizadas para vapor de calefacción en la industria de proceso, ¿sí? Ese es el primer tipo de caldera que quiero que lo tengan claro. El segundo son las generadores de vapor acuotubular de circulación natural, ¿sí?, sin recalentador, o sea, para vapor saturado, que es la competencia de la humotubular, de la primera, ¿sí? O sea, en vapor de proceso voy a tener estas dos primeras compitiendo cabeza a cabeza porque las dos logran desarrollar la misma presión y la misma calidad de vapor. Ahora, cuando no necesito producir vapor saturado, sino vapor sobrecalentado, para introducir en la turbina de vapor, lo voy a hacer mediante una caldera acotubular, ¿sí?, que generalmente son de circulación natural y se denominan colgantes y radiantes, ¿sí? A ver, la idea de estas calderas, que la vamos a ver posterior, es que son calderas que están colgando de una estructura, de un bastidor, y se cuelgan para minimizar las tensiones mecánicas en los tubos, en las paredes de la caldera,
básicamente para que trabajen a la tracción y no a la compresión, ¿sí? Y la cuarta, que quiero que les quede claro, que la vamos a ver y la más simple, son las calderas acuotubulares de paso forzado que tienen su nicho en el mercado en las empresas productoras de vapor saturado de baja escala. Son generadores que no producen más de 3.500 kilos de vapor. Bueno, voy a tratar de escribir en lo que queda de la presentación estos 4 tipos de generadores de vapor, ¿sí? Y vamos a arrancar con los acuotubulares, ¿sí? Como dije, las principales características de estos generadores de vapor es por donde circulan los fluidos, tanto el agua como los gases de combustión. Las presiones que se pueden alcanzar son típicas de un ciclo de potencia, ¿sí? Y las producciones, ¿sí?, son tan importantes, piensen, vaporizar 1000 toneladas de agua en una hora, ¿no?, para inyectar grandes cantidades de vapor en turbinas de vapor, ¿sí? Generalmente tienen quemadores, las de mayor escala tienen más de un quemador, ¿sí? Y la desventaja de este tipo de generador de vapor es su alto costo de fabricación, ¿sí? Pero, o sea, este es el gran limitante que tienen estos generadores de vapor con respecto a los humotubulares, que hace que en la mayoría de los casos una caldera para vapor de proceso se decida por una caldera humotubular. El rendimiento es similar a las humotubulares, y también otra ventaja que tienen las calderas acuotubulares, por las dimensiones que tiene su hogar, que es donde se aloja la llama, como las dimensiones son más importantes que las humotubulares, admiten cualquier tipo de combustible. Los generadores de vapor, cuando uno tiene un combustible sólido, ¿sí?, por lo general tiene que adquirir una caldera acuotubular, ¿sí?, porque la caldera humotubular no tiene las dimensiones en el hogar para manejar combustibles sólidos. Si bien hay calderas a leña que son humotubulares, son las menos. Bien, ¿cómo es la idea de funcionamiento de una caldera acuotubular? La idea es que hay un recipiente que se denomina domo, que vamos a ver a continuación, donde hay agua en estado líquido y en estado de vapor saturado, ¿sí? De ese domo se establece un circuito cerrado de agua, una contenida de agua, ¿sí?, que va hacia abajo y sube, un retorno, y a la mitad de la tubería, a una superficie parcial de ese recorrido, se lo pone en contacto con gases de la combustión, que provienen de la combustión. Bien, debido a la entrega de energía térmica a esos tubos, se produce vaporización parcial, ¿sí?, del agua líquida, ¿sí?, y ese aumento de volumen específico de las burbujas hacen que la densidad de esta mezcla de burbuja y agua líquida sea menor a la densidad que está en la columna opuesta, que se da en los tubos descendentes o de bajada que no están expuestos a los gases de combustión, ¿sí? Entonces, si ustedes yendo a física, hidrostática, si ustedes separan en la parte baja, en este punto B, van a ver que la columna de líquido de la izquierda es mayor que el peso de la columna de esta mezcla que hay en el conducto derecho, ¿no? Porque la densidad es menor, densidad pH. Al ser la densidad menor, la columna es menor, se produce una fuerza impulsora que hace que el líquido circule, ¿sí?, en la dirección que figuran las flechas que están en los tubos, ¿sí? O sea, se genera una convección natural en este circuito de tubos, y esto le va a dar la fuerza impulsora al fluido para movilizarse por la superficie de intercambio térmico, ¿sí? Si esta fuerza impulsora yo no la puedo garantizar porque no tengo una altura suficiente, ¿sí?, lo voy a tener que hacer complementando, ¿sí?, esa circulación natural que es insuficiente con una bomba que asista a ese circuito de agua y le entregue la energía suficiente para garantizar la circulación en los tubos, ¿sí? O sea, pueden encontrar generadores acuotubulares de circulación natural, donde no haya una bomba, o circulación asistida.
Bien. No es tan simple como el esquema que yo les mostré, estos dos esquemas, sino en una caldera cotubular, la cantidad de tubos que transfieren energía son del orden de cientos hasta miles de tubos que comunican el colector inferior con el domo, ¿sí? Y en cada tubo se da esa absorción de energía que produce el vapor, ¿sí? Los tubos de bajada son menor cantidad, son unos pocos, de mayor diámetro, ¿sí? Pero la idea de que los tubos que absorben energía, que son del orden de 2 o 3 pulgadas en diámetro, ¿sí? Aumentar la cantidad para aumentar el área de transferencia y lograr generar mucho vapor, ¿sí? Cuando tengo convección natural, ¿sí? Para lograr una fuerza impulsora mínima y decente, tengo que tener una altura de los tubos, ¿sí? Acuerden que la fuerza impulsora depende del GH, ¿sí? Tengo que modificar la altura de tubos para aumentar la fuerza impulsora, ¿sí? Y cuando aumenta la presión que reina en el domo, el tamaño de burbujas es menor, que se genera, tiene menor volumen, entonces, como eso afecta esa fuerza impulsora, porque no produce un cambio significativo de la densidad, lo que tengo que hacer es aumentar aún más la altura de los tubos. Para que tengan una idea, una caldera de circulación natural para generación de energía eléctrica, la altura de los tubos ronda de 30 a 40 metros, ¿sí? Con esas alturas logro una fuerza impulsora aceptable. Bien. Vamos un poco más a ver fotos, pasar a la realidad, y vamos a ver dos definiciones más que describe la norma. Una es el hogar. Esto es válido también para calderas acuo y humo tubular, ¿sí? Hay definiciones que se dan en todos los tipos de calderas. Es el recinto destinado a la realización de la combustión. Es donde se alojan los equipos quemadores, ¿sí? Donde va a estar la bola de fuego, ¿sí? Y un concepto que aparece, y es único para calderas acuotubulares, es el concepto de pared de agua, ¿sí? Es la superficie donde se da la transmisión de calor, ¿sí? Y fíjense que, haciendo el comentario que había hecho Hidegger, de que a qué llamaba convectivo y radiante, ¿sí? Es la superficie de transmisión de calor instalada en el hogar que recibe calor principalmente por radiación, ¿sí? Y no constituye pasaje de gases. O sea, hoy en día se ha adoptado un sistema constructivo para el hogar que consta de tubos de intercambio de calor donde dentro circula el agua que se va a vaporizar y unirlos con placas metálicas para aumentar la superficie de intercambio de calor y contener los gases de combustión, evitar que los gases de combustión, ¿sí?, traspasen los tubos de la pared del agua. Con esta disposición de tubos de transferencia en el hogar, unificándolos con una chapa, logrando una pared de agua, se evita colocar un sistema de mampostería refractaria posterior a los tubos de transferencia, y simplificar la construcción de estos tipos de generadores, aumentando su rendimiento. Antiguamente no estaba el concepto de pared de agua, solamente eran tubos espaciados uno de otro, y todos los gases de combustión eran contenidos por una construcción de mampostería refractaria. Eso llevaba tiempo, solicitaba mantenimiento periódico porque el material refractario se iba degradando. Bueno, hoy en día el concepto es el hogar, construirlo con este concepto de pared de agua, que me aumenta el área de transferencia, lo digo, no, lo recalco, y me da una contención para guiar los gases de combustión hacia la chimenea, ¿sí? Y lo que decía, yo digo Esteban, no me acuerdo el nombre de Hidegger, Andrés, cuando hablamos de la zona radiante de una caldera, es la que está próxima al hogar, es donde los gases de combustión están a la mayor temperatura y el mecanismo que predomina de transferencia térmica es la radiación. Cuando esos gases de combustión van evolucionando hacia la chimenea y debido a que entregan energía van disminuyendo su temperatura, el mecanismo de transferencia que predomina no es el de radiación, sino es la convección.
Por eso hablamos de una zona radiante de la caldera y de una zona convectiva de la caldera, ¿sí? La zona convectiva es la que está alejada del hogar, próximo a la chimenea. ¿Sí? Y la zona radiante es el hogar de la caldera, donde está la bola de fuego, donde está quemando el combustible, ¿sí? Y se está teniendo una temperatura muy alta. ¿Sí? A ver, ¿dónde está el límite? ¿Dónde deja ser radiante y convectivo? Bueno, eso ya son sutilezas. Perdón, Edu, ahí el Sí. nombre está puesto por el mecanismo de transferencia de calor Exactamente. que domina, ¿no? Ustedes asocien siempre radiante a alta temperatura y convección a alta velocidad de fluido. ¿Sí? Lo van a ver en instalaciones termomecánicas, cuando vean con mayor detalle los mecanismos de transferencia de calor, pero para aumentar la convección, la transferencia por convección, tengo que aumentar la velocidad del fluido portador de energía. ¿Sí? En cambio, si quiero aumentar la radiación, tengo que elevar la temperatura de ese fluido. Bien, otra parte particular de las calderas acotulares es el domo. ¿Sí? El domo, ahí está la definición, ¿sí? Acá de la norma. Esta geometría es particular de una caldera acotubular, es donde es un cilindro, es la parte que tiene mayor solitación en cuanto a esfuerzo mecánico, ¿sí? Porque es el tubo, básicamente ustedes pueden evaluar como es una tubería de gran diámetro, ¿sí? Y es donde la presión va a ejercer las mayores tensiones en los materiales, ¿sí? Entonces, este, digamos, es el elemento que debe resistir mayor esfuerzo en todo el generador de vapor, debido al área donde está aplicada la presión del vapor, ¿sí? Acuérdense que presión por área es igual a fuerza. Entonces las mayores fuerzas en el acero se dan en este componente. Bueno, ¿para qué sirve el domo? Básicamente para distribuir todos los tubos de transferencia térmica. De acá parten los cientos de tubos, ¿sí? Que van a absorber energía y van a producir vapor. Y por otra parte van a regresar para cerrar el circuito. Además, dentro del domo, lo que van a ver no es solamente un cilindro hueco, van a ver alojados equipos con diferentes finalidades. Van a haber equipos separadores, ¿sí? Purificadores del vapor, que su función es separar la fase líquida, lo que no se logró vaporizar, retirarlo hacia la parte inferior del domo, donde hay agua líquida, y el vapor saturado, separarlo de la mejor manera posible y dirigirlo a la parte superior, donde se va a extraer el vapor en condición de saturado. ¿Sí? Acá no estoy sobrecalentando vapor, estoy produciendo vapor solamente saturado. Bueno, adentro se van a alojar todos estos sistemas de separación por fuerza centrífuga o por choque, y además se van a instalar cañerías, ¿sí? Para inyectar los productos químicos, esos productos que vieron para hacer el control operacional del agua de la caldera. También van a haber cañerías que van a reponer el agua, ¿sí? Que se va vaporizando y va saliendo por la parte superior, y también se va a producir purgas, ¿sí? Sacrificio de agua para mantener el nivel de sólidos disueltos totales de esta masa de agua líquida. ¿Sí? También acá surge otra definición, que es el colector o domo inferior, muchas veces llamado, que es el otro cilindro de diámetro importante que va a cerrar el circuito de la corriente de agua, ¿no? Ahora vamos a ver en fotos. Bien. Funciones del domo: separar el agua líquida del vapor, ¿sí? Y alojar todos los dispositivos que mencioné anteriormente. Vamos a ver. ¿Se fue Edu, puede ser? Van a ver. Equipos son mallas metálicas que separan el agua líquida del vapor, pero acá lo puse intencionalmente para que vean cómo está marcado el nivel normal de operación del agua líquida y cómo se hace evidente el fenómeno de incrustación. ¿Sí? O sea, viendo esto puedo decir que este es el nivel normal de agua líquida y de acá hacia arriba hay vapor saturado. ¿Sí?
¿sí? En todas calderas donde tengan su tiempo de operación ya bastante importante y donde no se realice una buena control de la calidad del agua, van a ver esta interfaz, ¿sí? Que está marcada por el nivel de incrustaciones, ¿sí? En la foto de la izquierda van a ver esas cañerías que yo les comenté, que van a inyectar agua de reposición, van a traer los aditivos para hacer un control operacional de la calidad del agua, y también van a estar las cañerías responsables de retirar la purga, que vamos a ver la semana próxima. La foto de abajo a la izquierda, fíjense que es un cilindro que está vacío, que solamente tiene conexiones a cientos de tubos de transferencia térmica, y esto es el interior de un colector, ese domo inferior, que es el otro extremo del circuito de agua, el que está abajo, ¿sí? Acá básicamente lo único que se hace es una purga de fondo, que lo vamos a ver también la semana próxima. Y acá hay una foto más detallada, más evidente, de los distintos sistemas de separación que están alojados dentro del domo. Sistemas centrífugos, ciclónicos, donde se obliga a esa mezcla de vapor y agua líquida, en verdad, agua en estado líquido y vapor, a girar por fuerza centrífuga, el agua se pega a las paredes y desciende para nuevamente entrar en algún tubo de transferencia, y el vapor, con menor contenido del agua líquida, con mejor título, sube y se sigue filtrando para obtener a la salida el vapor, idealmente con título 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sigo adelante. Edu, lo de la fotito de a la derecha, arriba, ¿qué era lo que, las rejitas esas de la parte de arriba? No entendí. Esto, básicamente, ¿vieron los extractores de la cocina de sus casas? Que tienen filtros que son como una Una malla, sí, como una esponja metálica. Sí. Bueno, la idea que estas mallas, ¿sí? Que también están acá, el vapor que arrastra gotas de agua, las atraviese, las gotitas por choque queden adheridas a la parte metálica, vayan escurriendo. Acá hay una bandeja, se ve la bandeja de recolección, ¿sí? Y para que no caigan nuevamente la corriente de vapor, hay tubos de drenaje, el agua líquida que se separó cae por estos tubos, y sin salpicar cae en la porción de agua líquida que está en la parte inferior del domo, ¿sí? Pero se dé cuenta que son mallas metálicas virulanas, ¿sí? Que retienen, separan el agua por choque, pero producen una caída de presión. Obviamente, todo esto, nada es gratis. En cambio, los equipos que están acá en la parte inferior son como Coinor, ¿sí? Se hace girar el vapor con el agua líquida, y el agua líquida se pega a las paredes y desciende. Y el vapor, con mejor calidad, con menos contenido de agua líquida, sale por esta parte superior hacia los separadores secundarios. Es un sistema de purificación de vapor, pero no es que estoy sacando sales. Estoy sacando agua líquida que baja la calidad del vapor. Bien. Otra superficie de intercambio, fíjense que hasta ahora lo que veníamos hablando estaba asociado a la caldera, a la superficie de intercambio donde se da el cambio de estado. Ahora, si ya estoy incorporando una superficie de intercambio extra que va a tomar el vapor saturado que sale del domo para seguirle entregando energía y producir vapor sobrecalentado, ahí ya estoy migrando a un generador de vapor y estoy yendo a una aplicación de generación termoeléctrica, ¿sí? Bien, básicamente un sobrecalentador son tubos, ¿sí? Donde circula ese vapor saturado, y como no hay agua líquida, va nuevamente ganando niveles mayores de temperatura, ¿sí? Va aumentando su temperatura porque ya no hay cambio de estado. Es calor del tipo sensible. Acá van a ver esta superficie, estas son calderas importantes. Acá atrás se ve una boca que puede ser una boca de acceso al hombre, o el recinto, el alojamiento para instalar un quemador, ¿no? Bien. Estas superficies de intercambio, que son tubos, ¿sí? Que van a colectores, que se terminan colectando en un tubo de mayor diámetro para unificar nuevamente las corrientes de vapor sobrecalentado, ¿sí?
están instalados tanto en la parte radiante, o sea, próximos a la llama, como en la parte convectiva de la caldera, ¿sí? No hay un solo sobrecalentador en un generador de vapor. Hay varios y de varias secciones cada uno, ¿sí? Esto lo determina el que diseña el generador de vapor, ¿sí? Bien, pero tiene una intención ubicados en diferentes puntos del generador, ¿sí? La idea es que si esto es una idea que está en todas las bibliografías, común a todas las bibliografías, ¿sí? Van a encontrar que si combino el funcionamiento de un sobrecalentador colocado próximo al hogar, un sobrecalentador de radiación, ¿sí? Con un sobrecalentador colocado en la parte convectiva de la caldera, si yo combino su funcionamiento, ¿sí? Lo sumo, voy a tener una respuesta, casi constante en cuanto al nivel de sobrecalentamiento que le voy a dar al vapor, independientemente del estado de carga de la caldera, ¿sí? O sea, si la caldera está trabajando al 100%, voy a estar acá, en el extremo de la derecha. Voy a tener mucha masa de gas de combustión, mucha velocidad de gas de combustión en todo el circuito de gases, porque va a haber mucho volumen, el área de flujo va a ser la misma, entonces el aporte térmico en la zona convectiva va a ser importante, ¿sí? Ahora, cuando la caldera está trabajando a baja carga, ¿sí? Ya no tengo tanta masa de gas de combustión, no tengo tanta velocidad de flujo de los gases de combustión, porque no hay masa y el área es la misma, ¿sí? Bien, yo anteriormente comenté que la convección depende de la velocidad. Bueno, ahí el fenómeno, la absorción por convección cae, porque la velocidad es baja, pero como los gases, la masa de gases es menor, y el tiempo de residencia de esos gases en el hogar es mayor, está más tiempo los gases de combustión a alta temperatura dentro del hogar, aumenta significativamente la absorción de energía en la parte radiante. Entonces, combinándolos, logro que independientemente del estado de carga de mi caldera, la temperatura de vapor sobrecalentado sea casi constante, ¿sí? Esa es una idea que tratan todas las bibliografías, y esto lo tiene en cuenta la gente que diseña estos dispositivos. Una vez que el sobrecalentador está construido, instalado, ya no tengo no tengo muchas maneras de cambiar ese comportamiento que él lo describe y se fija en el diseño del generador, ¿sí? O sea, ¿qué debe decir con esto? Que un generador que está diseñado para tener en la salida vapor a 200 bar y 550 grados centígrados, es muy difícil cambiar su condición de operación para desarrollar 100 bar y 350 grados de sobrecalentamiento. O sea, esa combinación presión y temperatura ya está fijada desde que fue concebida la caldera, ¿sí? No es que yo compro un generador de vapor y lo puedo hacer trabajar en cualquier nivel de presión y cualquier nivel de temperatura de sobrecalentamiento. Todas las relaciones de áreas de absorción de calor tienen que estar compensadas, ¿no? O sea, de alguna manera ya tiene que estar desde el vamos estipulada para que la calidad de vapor que se obtenga a la salida sea la buscada, que generalmente la fija el proveedor de la turbina, ¿no? O sea, yo tengo que ver cuál va a ser los niveles de presión y temperatura que demande mi turbina de vapor. Bien, pero como verán, estos sobrecalentadores, ¿sí?, me pueden entregar un nivel de temperatura casi constante, pero no constante como demanda la turbina. Para, de una manera, rectificar esta curva y hacerla plana, el funcionamiento del sobrecalentador se complementa con la instalación de atemperadores, ¿sí? Son dispositivos que están instalados en puntos estratégicos, en puntos intermedios de los sobrecalentadores, y su función es la de inyectar, en algunos casos, vapor saturado, o en otros casos, agua de excelente calidad, porque ese agua va a estar en contacto con la turbina, ¿sí? Y la idea es censar la temperatura en la última etapa de sobrecalentamiento, a la salida del último sobrecalentador, y evitar que esta temperatura sea excesiva,
¿sí? Y sea acorde a lo que demanda la turbina, ¿sí? Entonces, si la absorción de calor en todos los sobrecalentadores, sumándolos, es mayor a la requerida, por ende me da una temperatura elevada, mayor a la aceptada por la turbina, lo que voy a hacer es enfriar ese vapor, ¿sí? Que está sobrecalentado en exceso, incorporándole un fluido de menor entalpía y que la mezcla resultante entre el fluido de atemperación y el vapor que circula por la instalación me dé la temperatura deseada a la salida del último sobrecalentador. Lo que le quiero decir es que el caudal del fluido que estoy inyectando va a depender del nivel de temperatura que deseo tener acá, ¿sí? Muchas veces, si la caldera está intercambiando menor energía en los sobrecalentadores, tal vez no hará ni falta atemperar el vapor. Ahora, si la temperatura es excesiva, empieza a modular la cantidad de fluido que estoy ingresando y mezclando, ¿sí? En casi todos los atemperadores son cámara de mezcla, y logrando que esta temperatura sea constante y acorde a las especificaciones de turbina y a las resistencias mecánicas de los tubos de los sobrecalentadores. Los sobrecalentadores es el componente o la sección de un generador de vapor que mayor solicitación mecánica tiene, porque tiene el mayor nivel de presión y el mayor nivel de temperatura. Y con eso súmenle que no tiene agua líquida, que el agua líquida tiene mejores condiciones de refrigeración. Entonces, el sobrecalentador es donde se invierte mayor tecnología en materiales aliados, ¿sí? Para que soporten por términos prolongados altos niveles de presión, altos niveles de temperatura, y en condiciones con fluidos de refrigeración que no tienen las mejores características, ¿sí? Bien, esto lo vamos a retornar la semana próxima cuando veamos control de temperatura del vapor, ¿sí? Básicamente es una válvula modulante que va aportando más o menos caudal de este fluido de atemperación, y vuelvo a repetir, tiene que ser vapor puro o agua extremadamente pura, porque lo que viene a continuación es la etapa de alta presión de la turbina. Acá no hay ninguna alternativa de purificación de este vapor de acá a la turbina, ¿sí? Entonces, ojo con la característica del fluido que se incorpora en esta etapa del generador. Bien, sigo ¿Puedo, adelante. puedo Sí, agregar una cosa, Edu? Solo para que, dale. como bien dijiste vos, esto vamos a volver el miércoles, creo, si no recuerdo mal, Sí. pero piensen para que vayan pensando la posición del atemperador, ahí a dónde está colocada, ¿sí? Vayan pensando a ver si se dan cuenta, porque el miércoles lo discutimos, ¿sí? Pero bueno, nada más que eso. Bien. Otra superficie de intercambio con que cuenta un generador de vapor es el economizador. Y estas superficies de transferencia es válida para cualquier generador de vapor y cualquier caldera, ¿sí? Acá no importa, no es exclusivo para acuo o humo tubular o alta presión o baja presión. Cualquier dispositivo que genera vapor puede tener incorporado esta superficie de intercambio, que la finalidad es aumentar el rendimiento térmico, ¿sí? Y mejorar las características del agua que va a ser inyectada al cuerpo de presión de la caldera, ¿sí? Bien, a ver. El economizador es una superficie de intercambio, básicamente, ¿sí? Que toma energía de los gases que van a escapar hacia la chimenea, logra enfriar los gases y acumular energía y aumentar su nivel de temperatura para ingresar al interior de la caldera, ¿sí? De una bibliografía que ustedes no tienen, saqué esta tabla que me parecieron datos característicos, ¿sí? Para diseñar economizadores. Ustedes no van a diseñar ningún tipo de componente de un generador de vapor, ¿sí? Esa competencia es exclusiva para ingeniería mecánica. El industrial puede operar, puede gestionar, pero no puede construir ni diseñar. Queda claro eso, ¿no? O sea, acá no vamos a hablar de calidad de materiales, eso, lo que hablan de ciencia de los materiales, bueno, no se van a poder, no están capacitados, su título, para
diseñar este tipo de dispositivos. Es una mala noticia, pero sépanla antes que saberlo como yo, que me enteré cuando tenía 35 años. Ni siquiera para inspeccionar tampoco ahora, Edu, ¿no? Según lo que Sí, nos contaron. a ver, exactamente. Inspecciones, pero de bajo nivel, de baja complejidad. Sí, pues no están aptos para hacer un estudio de vida remanente de un generador de vapor. Ustedes no pueden decir, este generador puede vivir 10 años más, 5 años más. Esa actividad está reservada para ingenieros mecánicos. Bien, bueno, acá, volviendo a la tabla, ¿sí? Fíjense, caídas de presión admisibles que se tienen en el diseño en cuenta, del lado del agua, del lado del gas de combustión. Le estoy mencionando esto porque cuando veamos la clase que viene vamos a volver sobre estos valores, ¿sí? Y la velocidad que se tienen en cuenta, tanto en líquido como en gases de combustión. Bien. ¿Cuánto es el ahorro que puedo lograr con este tipo de economizador? A ver, en una caldera de vapor de calefacción, el fin de la instalación de esta superficie de intercambio es aumentar el rendimiento térmico de mi caldera. ¿Sí? En una central de potencia, la finalidad es aumentar el rendimiento térmico, pero también adecuar el agua para que ingrese próximo a la temperatura de saturación que reina en el domo. ¿Sí? Tengan en cuenta que en una caldera de recuperación, en un ciclo combinado, los economizadores son los responsables de llevar el agua de la temperatura del condensador a la temperatura del domo. ¿Sí? Mientras que en un ciclo de vapor, el economizador complementa el trabajo de los precalentadores de alta y de baja presión. ¿Sí? En una caldera para vapor de proceso, el rendimiento típico que se logra aumentar es un 5%. O sea, es la diferencia que una caldera tenga sin economizador 85% de rendimiento, con el economizador, que es una superficie de intercambio en los escapes, en el conducto de escape de gases, es aumentar un 5%. Y créanme que es mucha plata. O sea, instalar un pedazo de fierro, una serpentina de fierro, que tiene un valor, tiene una inversión, ¿sí? Pero mediante esa instalación me permite un ahorro del 5%, en la mayoría de los casos se paga en corto plazo. ¿Sí? Cualquier caldera de vapor saturado para vapor de proceso tiene instalado un economizador en la chimenea. ¿Sí? Eso se paga y hoy en día se hace una comparación técnico-económica y las cuentas dan. En una central termoeléctrica, esta instalación se pone sí o sí porque se logra, tiene otro objetivo, además de aumentar el rendimiento. ¿Sí? Y en instalaciones pequeñas, donde el vapor no es un servicio crítico y se produce, la verdad, que poca cantidad de vapor, porque el proceso demanda muy baja corriente de vapor, casi no se estima la instalación de este economizador. ¿Sí? Pero fíjense que un 5%, y si ustedes van a una de las primeras filminas, cuando están esas tablas comparativas de rendimiento, van a ver que la diferencia entre una caldera modular de 3 pasos y de 3 pasos con economizador es un 5%. Es plata. ¿Cómo son estos economizadores? Bien, vayamos a los economizadores que se ven en el central de potencia. Son superficies de intercambio donde se encuentra el agua que circula, va ganando temperatura. Hay que evitar que dentro de este economizador se logre la vaporización, se llegue a la saturación y se comience con la vaporización. Eso traería problemas al funcionamiento del economizador. Ya piensen que acá el agua tiene la presión que reina en la caldera, porque la bomba de alimentación está previo al economizador. ¿Sí? Y se van encontrando con los gases de combustión que van hacia la chimenea y los logra enfriar. Es energía gratis, lo único que demanda es una inversión inicial. Obviamente tiene un costo operativo mayor asociado a que la caída de presión en el lado de los gases de combustión lo tengo que pagar con mayor potencia en los ventiladores que aportan el aire para la combustión. ¿Sí? Nada es gratis. Bien, fíjense en que los volúmenes, este es un economizador, acá abajo a la izquierda, en una central de potencia que maneja mucha masa de agua y mucha gas de combustión, son instalaciones importantes en tamaño, en volumen. ¿Sí? En la teoría van a haber una clasificación de economizadores que se llaman integrales o adyacentes. ¿Sí? La idea es que muchas veces
el economizador está en central de potencia, está integrado, está en el mismo estructura, soporte de la caldera, del resto del generador, y en algunos casos el economizador se puede instalar en una estructura lindante, ¿sí? Pero independiente, próximo al generador de vapor, y ahí sí estamos hablando de un economizador adyacente, ¿sí? A ver, son terminologías, no es nada importante, la función en ambos casos que tiene el economizador es exactamente la misma. Bueno, acá tienen un economizador más interesante, ¿sí? El de arriba a la izquierda, donde tubo aletado. Acá también hay consideraciones sobre cómo circula el agua, de arriba para abajo, realmente de abajo hacia arriba, y los flujos de gases es el sentido contrario, van de arriba hacia abajo. Bueno, esto también son particularidades del diseño. Y la foto que está arriba a la derecha muestra que el economizador se está encontrando con gases de combustión, que si la combustión se realiza con combustibles líquidos o sólidos, puede tener incrustaciones de partículas sólidas que afecten la transferencia térmica y el rendimiento de la instalación, ¿sí? Algunos tendrán algún sistema de limpieza, o en los periodos de parada se tendrá que hacer una limpieza operacional, ¿sí? Lo anterior era para calderas de vapor sobrecalentado que sí o sí tienen instalado esa superficie de transferencia. En calderas de vapor saturado, acá estamos viendo a la izquierda una caldera acuotubular para vapor saturado, a la derecha es una caldera homotubular, también para la misma calidad del vapor. Van a ver que se pueden instalar estos economizadores, fíjense un poco las formas que tienen, en un caso, y acá está, en el caso de una caldera acuotubular, son superficies de intercambio colocadas en el conducto de escape de los gases, ¿sí? Y la idea es precalentar el agua que se va a adicionar al DO. Vamos, creo que a la última, superficie de intercambio de calor. Estas superficies de intercambio de calor son exclusivas para las calderas acotubulares para generación termoeléctrica, ya no se aplican para calderas de vapor saturado, porque la verdad que el aumento del rendimiento no amerita su inversión, porque son instalaciones muy voluminosas, ¿sí? Y la idea de calentar el aire, ¿sí? Precalentar el aire para la combustión, esto nos pasamos un poco a la sección de combustión que explicó Flavia, es obtener o mejorar el proceso de combustión, ¿sí? Se logra mejorar el proceso de combustión, ahí se da un poco la idea del ahorro que se puede esperar, ¿sí? En función del enfriamiento, del grado de enfriamiento de los gases, ¿sí? En una central termoeléctrica esto se paga porque la energía que se puede ahorrar es interesante. En vapor sobrecalentado, ya con un economizador, logro enfriar los gases próximos a la temperatura del vapor y no le queda mucho resto a los gases que están en la chimenea de un vapor saturado. Y esos tiempos de repago, de amortización de la inversión de estas instalaciones, que son muy voluminosas, no se tienen casi en cuenta, ¿sí? Ahora, todo muy lindo lo que dije acá, ¿sí? Pero fíjense cómo las diferentes temáticas que fuimos dando en forma individual se empiezan a integrar, ¿no? ¿Y qué me pueden decir de esto que agregué? ¿Se acuerdan en la charla de saque lo que dijo Pablo? Que dijo que la implementación de estos dispositivos en calderas casi no era conveniente porque eso afectaba la formación de NOx. Bueno, fíjense en cómo siempre uno tiene que evaluar ventajas y desventajas, ¿sí? Y tiene que decidir si realiza la inversión o no. Todas las generadores de vapor para turbinas, para central termoeléctrica, tienen este tipo de instalación. Y la verdad que no sé cómo manejan el tema de emisiones gaseosas, pero si lo hacen, por algo es, ¿sí? Pero bueno, fíjense cómo se puede cambiar el punto de vista, siempre las discusiones se pueden realizar, cómo hay gente que desaconseja la instalación de este tipo de dispositivos.
Y bueno, siempre hay que poner en la balanza ventaja y desventaja. Obviamente si estoy incumpliendo con la ley, con un marco regulatorio que no llego a tener los niveles de emisiones gaseosas que requiere el sistema legal, bueno, ya la eficiencia queda en un segundo plano. Pero si instalando estos sistemas logro entrar dentro de los parámetros requeridos por la ley en cuanto a emisiones, bueno, creo que su implementación en centrales termoeléctricas se hace más que obvia. Bien, veamos un poco geometrías de estas superficies de intercambio. ¿Sí? Hay dos tipos de precalentado de aire. ¿Sí? Están los recuperativos, que son muy similares a los economizadores, pero debido a que las dos corrientes son gaseosas y el volumen específico es alto, ¿sí? Los conductos tienen dimensiones muy importantes y eso aumenta todo el tamaño de la instalación. ¿Sí? Y cuando aumenta el caudal de gases, aumentan aún más las dimensiones. Están los que son del sistema recuperativo, que trabajan similar al economizador. Por un circuito van los gases que se están enfriando, que van a escapar a la chimenea. En este caso son los verticales. Fíjense que generalmente los gases circulan de arriba hacia abajo. Estos gases que se van antes de escapar a la chimenea, se van a enfriar, y esa energía se va a utilizar para precalentar los gases que van hacia los sistemas de combustión, hacia los quemadores. Si yo aumento esta temperatura, logro que el proceso de combustión mejore sus características. Bueno, esta geometría, fíjense que acá muestran cómo dentro de los tubos se colocan estos deflectores, ¿sí? Que ayudan a aumentar la turbulencia del gas en los tubos y mejoran, son tubuladores estos. Mejoran la transferencia térmica en los equipos, haciendo que los gases de combustión giren, obviamente produciendo una mayor caída de presión. Del tipo recuperativo, yo no he visto ninguno. Los que hemos visto acá en las centrales térmicas de la Argentina son del segundo tipo, que son los regenerativos, son mucho más compactos, ¿sí? Y el principio de funcionamiento es totalmente distinto, ¿sí? Acá la idea básica es tener un carrusel, una calecita, que esté continuamente girando a unas bajas RPM, ¿sí? Y dentro de esa calecita, en vez de haber pasajeros sentados, va a haber canastos con chapas metálicas, ¿sí? Que tengan la capacidad de acumular energía cuando estos canastos estén girando y estén en contacto con los gases que se van enfriando, que provienen del hogar del generador de vapor, y cuando giren y estén a alta temperatura y se encuentren con gases que van hacia el equipo de combustión, que están a baja temperatura, entregarle su energía, enfriarse y precalentar los gases. Y eso se hace en forma continua. Esta calecita continuamente está tratando de que los canastos que estén dentro de él se calienten en un hemisferio y en el otro hemisferio se enfríen. ¿Sí? Esto es lo que es un calentador del tipo regenerativo. Esta es una foto estos se llaman tipo Luxtron, ¿sí? Acá adentro está el carrusel, que hay un motor eléctrico que lo va traccionando y lo va haciendo girar. Y acá están los conductos, ¿sí? Que en un hemisferio se va a conectar los gases que provienen del hogar, y en el otro hemisferio se va a conectar la corriente de gas de aire para la combustión, ¿sí? O sea, de un lado pasan gases de combustión y del otro hemisferio circulan aire para la combustión. Y la foto de arriba a la derecha, estos son colegas de ustedes que estuvieron en años anteriores, ¿sí? Con el paso del tiempo, estos canastos, este material metálico se va oxidando, se va degradando y hay que reponerlos, ¿sí? Esto es una foto, está sacada, creo que por Flavia, en una visita a Central Puerto, y estaban preparados para, en una parada de mantenimiento, hacer un recambio de estos canastos, que son un material que acumula energía, y la ceden a posterior, en forma cíclica, ¿no? Y la foto que vemos acá es que cuando se maneja con combustible líquido, todo ese particulado sólido que desprende la combustión queda retenido o en el economizador o en estos precalentadores, y de alguna manera, si uno quiere trabajar en forma continua y no parar, tiene que dotarlos de un sistema de limpieza, ¿sí? En servicio.
¿sí? O sea, acá estos precalentadores están trabajando, están precalentando aire, pero hay un sistema con chorro de agua que realiza la limpieza para que la chapa metálica pueda absorber la energía de los gases de combustión. Bien, ¿alguna pregunta? Estamos viendo toda la superficie de intercambio que se pueden ver tanto en calderas para vapor saturado de calefacción, como en generadores de vapor para vapor sobrecalentado para inyectar en una turbina de vapor. Bien, sigo adelante entonces. Estoy viendo cuánto falta para la clase de hoy. No estamos tan lejos. Bien, ahora para ver un poco más en conjunto toda la superficie que estuvimos mencionando anteriormente, ¿sí? Esto es un simple esquema, dista mucho de la realidad, pero para empezar a entender, vamos a empezar a reconocer las partes que fuimos viendo, el domo, con su separador de gotas, que tiene una consulta, ¿sí? Para purificar el vapor. Estamos viendo el aislamiento o el material refractario, es lo que recubre. Todos los generadores de vapor están recubiertos con un material aislante que reduce la pérdida de calor al exterior, ¿sí? Si acá, en caso de agua tubular, que tengo pared de agua, puedo colocar simplemente un aislante térmico. Si no tengo pared de agua, tengo que tener los tubos y a posterior una pared de mampostería refractaria. Pero acá fíjense que figuran paredes de agua. Tengo el equipo que aporta energía para el generador de vapor, el quemador. Fíjense que el vapor que sale del domo se lleva a los sobrecalentadores, que no es uno solo, sino que pueden estar tanto en la parte radiante de mi generador, como en la parte convectiva, ¿sí? Más alejado del hogar, donde ya la temperatura de los gases son menores, y acá se puede producir vapor sobrecalentado. Y si vemos el circuito de los gases de aire y gases de combustión, vamos a ver que los gases de combustión, en la parte radiante, ceden energía a la pared de agua para generar vapor principalmente, y para el sobrecalentador secundario, ¿sí? Y a medida que evolucionan hacia la chimenea, se van a ir encontrando con el economizador, aquel que va a precalentar el agua para inyectar al domo. En el frío, los gases de combustión. Voy a tener el precalentador de aire, que va a aumentar la temperatura del aire para producir la combustión, todo a expensas de enfriar los gases de combustión. Y en algunos casos, yo no lo he visto nunca, pero respeto al autor de este diagrama, voy a poder tener otra superficie de intercambio que va a servir para precalentar el combustible en caso que sea líquido, ¿sí? Por ejemplo, fuel oil. En las instalaciones que visitamos nosotros, el fuel oil se precalienta debido a una extracción que se hace de vapor del domo, ¿sí? Y se lo lleva a un intercambiador, se sacrifica algo de vapor para precalentar el combustible líquido, ¿sí? Y ahí los gases sí se dirigen a la chimenea. ¿Qué más? Bueno, acá van a reconocer un VTF, un ventilador de tiro forzado, y un VTI, que lo vamos a ver la clase que viene, un ventilador de tiro inducido. En serie, estos dos ventiladores van a dar toda la energía necesaria y suficiente para que la corriente de aire y de gas de combustión atraviese toda la superficie de intercambio. Acá se ve el colector o domo inferior. Vamos a ver un poco más en conjunto toda la instalación, no solamente el generador de vapor, sino cómo se conecta a un ciclo de vapor de potencia. Quiero que se lleven solamente lineamientos generales. Esto está sacado de una bibliografía de Pedro Fernando Díez, es español, tiene mucha bibliografía en internet, lo pueden acceder a este diagrama, ¿sí? Pero para integrar un poco este tema de generador de vapor a todo lo que vieron en la primera parte de la asignatura, me pareció bastante válido. El generador de vapor es la zona de la izquierda, donde uno puede reconocer el economizador, que acá no está, digamos, no es un layout a escala, ni un esquema respetando la ubicación de las diferentes superficies, sino básicamente lo tiran adentro de este cuadrado verde que es todo el generador de vapor. Está el economizador que precalienta el agua, está el vapor saturado que se extrae de la parte superior, se lo sobrecalienta en un sobrecalentador primario,
se lo atempera en un punto intermedio, esto lo van a ver con Juan, ¿sí? Lo sigue sobrecalentando y se lo inyecta en la turbina de alta presión. Si hay recalentamiento, se extrae el vapor de la turbina, se lo recalienta, este vapor, si tiene exceso de temperatura, también se lo atempera y se lo inyecta en el cuerpo de media presión, ¿sí? El de baja presión se lo inyecta directamente como sale del de media presión. Tengo el condensador, una bomba que le entrega un pequeño salto de presión para evitar la vaporización, o sea, sacarlo del líquido saturado. Se lo precalienta con extracciones regenerativas, porque este es un ciclo de vapor. Se lo lleva a temperatura aproximadamente de 100 grados, a presión positiva. Se lo desairea, esto también lo vieron ayer con Flavia, el tanque desaireador. Se le quita la mayor cantidad posible de oxígeno, de gases disueltos en el agua. Acá sí se le da el salto de presión en la bomba de alimentación de la caldera y ya se lo lleva a presión de domo, ¿sí? Y se lo sigue precalentando gracias a extracciones, y lo que no logro con extracciones lo complementa el economizador. La idea es que acá tenga nuevamente el líquido casi saturado, ¿sí? Después habrá líneas que ustedes se preguntarán, las rojas, ¿sí? Que son para poner en servicio la instalación, ¿sí? Para precalentar todo el sistema antes de inyectar vapor a las turbinas. Eso tiene que ver con todo el tiempo de arranque que demanda una instalación de este tipo. Edu, una consulta. Sí, adelante. Vamos, Seguramente es mucho más complejo que esto, pero sí, digo, sí. antes que atemperar agua en el sobrecalentador y volver a atemperar el recalentador, ¿no me conviene reducir la inyección de combustible o regularlo de esa manera antes que atemperar 2 veces? Qué O sea, buena estoy pregunta. gastando Bien, combustible está después para bien. después enfriarlo. Perfecto lo que decís, Diana. A ver, yo voy a tratar de pensar en voz alta y ser claro. Primero, ten en cuenta que vos lo que atemperás, esta masa de agua no es un desperdicio, es masa de vapor que vas a turbinar. O sea, no la estás tirando, no estás mermando rendimiento. Es más, estás, de alguna manera, lo que pasa cuando pulverizás agua en la entrada de una turbina de gas, estás aumentando el caudal másico. ¿Sí? De ese lado no sería perjudicial. Lo malo es que la corriente de agua que vos entregues en ese temperador tiene que ser pura, porque no hay nada más para separar los sólidos. Solamente está la turbina directamente. El problema está acá. A ver, tú dijiste, puche, si estoy sobrecalentando en exceso, bajo la tasa de combustión. Bien, vamos a ver que de alguna manera podés manipular los quemadores para actuar sobre la temperatura de sobrecalentamiento. Pero pensá que si estás quemando menos combustible, también estás entregando menos energía al hogar y a la caldera de este generador de vapor. Entonces estás afectando el caudal másico de vapor que generó en el domo. O sea, vos querés modular una variable y estás modificando otras variables que capaz son más perjudiciales. ¿Entienden eso? Piensen que los quemadores, la energía que entrega el quemador acá, se tiene que repartir para la caldera, para producir el vapor saturado, para el sobrecalentador primario, para el recalentador, y toda esa proporción de energía tiene que ser óptima para yo lograr, tanto en el ingreso de turbina de alta presión y de baja presión, el vapor en la presión y temperatura que demanda la turbina de vapor. O sea, por eso a eso voy. La caldera tiene que estar diseñada para ese ciclo de potencia, para trabajar con las presiones y temperaturas que se diseñó en esa instalación, ¿sí? Porque la relación de área de transferencia entre los sobrecalentadores, recalentadores, economizadores de vapor tiene que estar proporcionada de diseño ya de fábrica para que yo, prendiendo, me genere determinado caudal de vapor con determinado nivel de presión, y cuando lo sobrecaliente, debido al mismo quemador, porque no hay otro quemador, ¿sí? Es la misma aporte térmico que lo vas a sobrecalentar, me dé una temperatura en salida de sobrecalentador la que yo busque. A ver, en el diagrama TS o pH o cualquier diagrama, eso se puede hacer. En la realidad es muy difícil, porque hay demasiadas variables en juego para que eso se dé justo. Entonces yo tengo que tener sistemas auxiliares que me permitan modular, ¿sí? Y lograr que la turbina tenga el vapor que requiere.
No sé si quedó claro la idea, pero sí, el sistema, o sea, la cuestión es mucho más compleja. Es más, creo que cada instalación es única. Cada operador de caldera, no es que uno se recibe de operador de caldera y puede manejar cualquier caldera. Todos los operarios de caldera tienen que estar un buen tiempo aprendiendo, en una etapa de aprendiz, años, para cada generador, ¿sí? Entonces, y no es que en una central de potencia que tenga varios generadores, no es que uno entra y puede operar cualquier generador de vapor. Uno empieza en una unidad de generación, toma la experiencia suficiente y los conocimientos suficientes para operar ese generador de vapor, y cuando se pasa a otro generador de vapor, tiene que empezar de abajo, comprendiendo todos los sistemas de control que tiene, porque son particulares, ¿sí? No es que todos los generadores de vapor son iguales, tienen diferente origen, están concebidos para diferentes presiones y temperaturas de vapor, y en diferentes tecnologías. Entonces, sí, la cuestión es mucho más compleja. Esa es la respuesta. No sé si contesté la pregunta, si no sigo adelante. Sí, gracias, Edu. Y una Bueno. cosita más, perdóname Sí, que dale. molesto otra vez. Dale, Me dale. resulta raro porque está el recalentador al lado del economizador en esa imagen. Si No, el esto es economizador... lo que dije, esto Ah, es un esquema, está bien, no den bolilla, no es representativo, está todo encerrado en una caja verde una cosa. Ok, y eso quiere decir generador de vapor. Después, ¿dónde está cada uno? Es todo es un esquema, un simple esquema. perfecto, gracias. Ahora sí. No. Bien. Calderas particulares, ¿sí? Es la de vaporización instantánea. Yo la muestro porque industrias pequeñas, pymes, se ven con bastante frecuencia, ¿sí? Y son calderas que se producen acá en el país, también en otros países, pero hay producción nacional y está estandarizada, y creo que están produciendo la misma caldera del año 1970 hasta la actualidad. Han remozado algunos contratos, ¿sí? Acá les dejo un vínculo del proveedor nacional, ¿sí? Son calderas que generan del orden de los 600 a los 3.000 kilos hora de vapor saturado, en el orden de los 10 bar máximo, ¿sí? No superan los 10 bar de presión. El fabricante dice que se puede superar, pero tiene que ser a pedido, ¿sí? Porque realmente lo que va a modificar eso es el espesor de pared de los tubos de transferencia térmica, porque tiene que tener una resistencia mecánica mayor. La idea de esta caldera es acotubular, porque es un calefón industrial. El agua ingresa en esta caldera en una serpentina de paso único y forzado, ¿sí? Pasa una sola vez, donde se empieza a calentar, llega a la temperatura de saturación que corresponde a la presión que está trabajando la serpentina, ahí se comienza a vaporizar, y la idea es que al final de la serpentina se obtenga mayormente vapor saturado a la presión que marca el manómetro, ¿sí? Con algo de agua líquida. A la salida de estas calderas acotubulares, que son muy simples, fíjense que acá no está el concepto de domo, de colector inferior, todo eso desaparece, no hay sobrecalentador porque va por saturado, pero la idea es que acá en la salida de la serpentina se tenga mayormente vapor saturado, se lleva a un separador de gotas, a un purificador, y se retiene el agua líquida y se la drena a un lugar seguro. El vapor saturado que resta, que es aproximadamente el 90% de la masa de agua que se inyecta, se lleva como vapor saturado a planta, a alguna superficie de transferencia térmica, a un equipo de proceso. Lo menciono porque se ve con bastante frecuencia. La ventaja de estos generadores de vapor es que yo puedo tener vapor saturado en 5 minutos desde que aprieto el primer botón, ¿sí? Donde arranca rápido, porque no contienen casi masa de agua en su interior, ¿sí? Salvo lo que entra dentro de los tubos. No hay domo, no hay que calentar todo el agua que está en el domo o en el cuerpo de la caldera si es una homotubular. Lo malo es la eficiencia, ¿sí? O sea, no está diseñada para tener alto nivel de eficiencia, lejos está del 80%, más bajo todavía, pero acá las características que se buscan son otras, es flexibilidad de operación, ¿sí? Es arrancar rápido, parar rápido, porque mi pyme tiene un solo turno de operación, entonces todos los días la tengo que apagar, y a la mañana nuevamente la voy a poner en servicio. Y si la producción de vapor es baja y el costo de combustible también es bajo, porque no queremos tanto combustible, y bueno, la merma en rendimiento es aceptable porque tiene otra ventaja y se opta por este tipo de generador de vapor. Si este generador de vapor es muy susceptible a obturarse cuando no se controla la calidad del agua, porque este tubo de 2 pulgadas se obtura fácilmente. Es más, en la planta piloto de la universidad, que hay un generador de este tipo, frecuentemente tiene que hacer lavados ácidos
para quitar incrustaciones, porque llega un momento que al ser un solo caño el que transporta todo el agua, si se tapa el tubo en algún punto, se merma la salida de vapor, ¿sí? O sea, la salida se anula y se tapa totalmente el circuito de agua, y si yo obturo, secciono, no dejo pasar el agua hasta la salida de serpentina, el resto del agua que está posterior a esa obturación se va a sobrecalentar y va a sobrecalentar el resto del dispositivo. Para eso el dispositivo tiene sus seguridades, pero es un calefón industrial que genera vapor. Entrega tanta potencia que genera vapor. En algunos casos de baja demanda de vapor, cumple su servicio a costa de un bajo rendimiento. Pero es una caldera acotubular de paso forzado. Cuando le mostré la tablita de clasificación, es la que figuraba más abajo, en la parte inferior. Bien, y acá un poco recalcarles la idea de que las calderas acotubulares se pueden utilizar tanto para vapor saturado de proceso, cuando el vapor que se extrae del domo, es un domo que está integrado, y esta caldera es la misma caldera, pero se llama un domo elevado, ¿sí? Acá están los tubos que comunican con los tubos de transferencia térmica. Esta es una caldera que tiene una bomba de circulación asistida. Esta caldera de abajo es una bomba donde la circulación del agua son por fuerzas naturales, ¿sí? Y como en vapor de proceso las presiones son bajas, la altura de los tubos que se necesitan para generar esa circulación natural también lo es, ¿sí? En cambio, cuando voy a una central de potencia que necesito generar mucho vapor a alta presión, ¿sí? Ya tengo estructuras, el generador de vapor, de este tamaño. Estamos hablando de edificios de 40, 50 metros de altura, porque necesito columnas en los tubos de transferencia térmica importantes para garantizar esa circulación natural, ¿sí? Y generar mucho vapor, a mucha presión. Además tengo que alojar acá toda la superficie de intercambio de sobrecalentadores, precalentadores de aire, recalentadores, ¿sí? Piensen que en un ciclo de potencia, si la turbina de vapor es un 25% del costo de la instalación, el generador de vapor, con todos sus auxiliares, ronda el 50% de la instalación en costos, ¿no? El otro 25% restante en obras civiles para otro tipo para todo lo que rodea al ciclo de potencia. Entonces, fíjense que en un ciclo de vapor, el generador de vapor es la estrella, además de la turbina de vapor, la estrella en cuanto a inversión, ¿sí? Y también es el limitante en los altos tiempos ¿cómo se llama? De instalación, ¿sí? O sea, instalar todo esto, realizar todo este ensamblaje, que todas las soldaduras se hacen in situ porque los largos de los tubos son muy altos, o sea, acá estos se realizan en obra, este tipo de dispositivos, demanda mucho tiempo, alto costo de mano de obra, cualquier inclemencia del tiempo hay que parar y eso alarga los tiempos de inversión. Bueno, esto es una central de potencia. A la izquierda voy a tener calderas de vapor saturado que se realizan íntegramente en taller. Entonces se transportan en semirremolques al cliente y los tiempos de instalación son mucho menores. Bueno, un poco más de fotos para mostrarles un poco lo que estuvimos hablando. La primera de la izquierda es una caldera acuatubular tipo D, en proceso de fabricación, donde está el domo, donde está el colector inferior, que va a cerrar el circuito de los tubos de agua, está el hogar, ¿sí? Acá se han curvado estos caños para dar lugar al quemador, a la instalación del quemador, y todo este recinto, toda esta pieza que va a quedar en el interior es el hogar, donde va a estar la llama. Esto se hace en taller, esto es un taller metalúrgico. Una vez que estas calderas se hacen todas las pruebas, todos los procesos de fabricación y todos los ensayos pertinentes, y si se da el ok, se la termina recubriendo con un aislante térmico para evitar la fuga de energía, se la paquetiza y se obtiene una caldera que se puede montar dentro de un tráiler. Esta no es tipo D, sino es tipo O. Fíjense cómo, después le voy a dar un hipervínculo que la geometría puede variar, o sea, si el colector y el domo inferior es central, se dice tipo O, si el colector y el domo es lateral, se dice tipo D,
por la forma que toman los tubos. También hay tipo A, cuando tiene un domo y 2 colectores inferiores. Se pueden encontrar diferentes geometrías, ¿sí? Pero fíjense en las dimensiones de una caldera de vapor saturado. Fíjense en las dimensiones de una caldera para una central termoeléctrica, ¿sí? Dicen que acá están los tubos que se van curvando de forma individual, se van conformando y uniendo in situ. Por eso, la inversión en este tipo de calderas hemos elevado, tanto para generación termoeléctrica como para vapor saturado. Porque acá, cada tubo tiene que ser conformado en forma casi individual, ¿sí? Por eso todo esto cilindrado, estos curvados, elevan el costo de adquisición del equipo. La foto de la derecha, acá le voy a hacer 2 menciones. No sé cómo andamos en tiempo, la verdad que no tengo reloj. Pero esta es una caldera que está acá en Argentina, que es una empresa de un 7 menos 10, aserradero. Edu. 7 menos 10. Estamos recontrapasados. Ya terminó. Le voy a dar 2 ideas, puse esta foto. Primero, decirles que cuando tengo un combustible sólido, porque esto es un aserradero, y la materia prima es el aserrín mismo, que es el scrap del desecho, lo utilizan, y acá se opta por una caldera acotubular para quemar combustible sólido. Y si se tiene un exceso de scrap, se puede pensar en una planta de cogeneración. O sea, generar vapor a una presión no tan alta como un ciclo de potencia, no estamos hablando del orden de los 200 bar, sino de una presión de 30 bar y una temperatura de 300, 400 grados de vapor sobrecalentado, e inyectar en pequeñas turbinas industriales de vapor para obtener algunos kilowatt hora. ¿Sí? Entonces, uso scrap, un combustible abundante, y es un subproducto del proceso principal, es un aserradero, y puedo producir vapor para mover los motores eléctricos del aserradero y vapor de calefacción de baja presión para la superficie de intercambio en los secaderos de madera. ¿Sí? Fíjense cómo, de alguna manera, todo ahora se empieza a mezclar, todas las unidades de la asignatura se empiezan a integrar una con otra. Bueno, y ahí la última foto, fíjense en lo que es fabricar una pared de agua en un hogar para una central termoeléctrica de alta presión. ¿Sí? Cómo aumenta la complejidad y la escala. ¿Sí? Estamos hablando de unidades que pueden vaporizar hasta 1.000.000 de kilos hora de vapor. Bueno, para finalizar, ya la última filmina, acá tienen otra foto que es la misma visita, es otra unidad. Acá cambia un poco la geometría de estas calderas. ¿Sí? Fíjense que acá lo que se puede visualizar así, con mayor nivel de detalle es ese precalentador de aire tipo lustrum regenerativo, donde se ve la calecita a ambos lados y los conductos de aire, ¿sí? Que movilizan gases de combustión para enfriar gases de combustión o para precalentar aire para la combustión. ¿Sí? Acá abajo son las bombas que impulsan el fuel oil para el combustible líquido, y también están los equipos de intercambio de calor para precalentar el combustible. Les dejo 2 videos que ustedes los van a ver en sus casas con tranquilidad, después cualquier cosa los charlamos. Uno es sobre una animación de un generador de este tipo para una central termoeléctrica. Lo ven por adentro, es una animación bastante clara, donde pueden ver dónde están instalados los sobrecalentadores, recalentadores, economizadores, cómo se maneja un combustible sólido. Y acá es una animación un poco más de bajo nivel, pero como es una caldera tipo D para vapor saturado. Cómo cambia la geometría y la escala de un dispositivo y otro. ¿Sí? El último gráfico de barras que quiero que vean es cómo son las proporciones en cuanto a energía, ¿sí? Esto también tómenlo cualitativamente, ¿sí? Una caldera de baja presión que genera vapor saturado, cómo utiliza el 20 y pico del orden del 20% de la energía de combustible para llevar la temperatura del agua a la saturación, y el resto lo consume para producir el cambio de estado. ¿Sí? Vamos a la otra punta, para una caldera de alta presión, para un ciclo con recalentamiento, como las proporciones de energía, tanto para calentar el agua, para vaporizar el agua, en el sobrecalentador y en el recalentador, son similares. ¿Sí? Y después hay, digamos, niveles de presión intermedio, donde son calderas de vapor de sobrecalentamiento, pero de menor presión y menor generación de vapor. ¿Sí? Fíjense en los extremos, ¿no? Calderas de vapor saturado
y calderas para un ciclo de potencia con recalentamiento. Voy a dejar de compartir. Si querés parar la grabación, Juan, y escuchamos dudas, ¿sí? Sobre esta temática se puede hablar horas y horas y nunca se termina de aprender. Yo no soy, Perfecto. solo estoy hablando de la experiencia de visitar alguna planta